Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al cuarto capítulo de mi proyecto de vida. Esta vez tenemos otra invitada especial. Su nombre es Estefanía Ardila. Estudió bacteriología y bueno, esperamos compartir la noche con ella en una entrevista corta y agradable. Buenas noches, Samuel. Muchas gracias por la invitación a tu proyecto, mi proyecto de vida. Sé que es un tema de mucho interés para los jóvenes y para la comunidad en general, entonces espero sea de su agrado. Bueno, comencemos. Cuéntanos, ¿tú qué estudiaste? Bueno, yo soy bacterióloga y laboratorista clínico. Estudié en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y me gradué ya hace 7 años, me gradué en el 2003. Ok, digamos, ¿cuántos semestres duró tu carrera o cuántos años duraste estudiando tú? Ok, esta es una carrera profesional, dura 5 años, entonces los 4 primeros años son básicamente en la universidad, con algunas prácticas dentro de la institución, y ya noveno y décimo semestre son prácticas en hospital y en la industria. ¿Cuánto fue el coste total de tu carrera y también semestralmente, de lo que tú recuerdas? Bueno, pues la universidad es pública de inversión mixta, quiere decir que no es tan económica como la Universidad Nacional o como la Universidad Distrital, pero de todas formas es económica. Yo recuerdo que al semestre lo calculaban básicamente por la declaración de renta y estaba pagando más o menos 800.000 pesos mensuales. Quiere decir que en total la carrera salió por 8 millones de pesos en promedio. Wow, Esta misma carrera también está en la Javeriana. Creo que en estos momentos ya no están admitiendo nuevos estudiantes. Creo que ya cerraron la admisión a este programa, pero pues la Universidad Javeriana, obviamente el semestre estaba más o menos entre 8 y 9 millones de pesos el semestre. Entonces pues la diferencia sí era bastante grande. ok, digamos, ¿cuál fue el pensum o cuál es el pensum de un bacteriólogo, digamos, en tu caso? Ok, bacteriología es una carrera, básicamente su aplicación es en el diagnóstico, ¿cierto? Como ayuda diagnóstica en los hospitales a los médicos. Entonces los bacteriólogos somos los que estamos a cargo de hacer todo el procesamiento de muestras para guiar al médico en el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, eh, esa es como, digamos, la aplicación tradicional del bacteriólogo, pero también el bacteriólogo puede tener campo de acción en la industria, por ejemplo, de alimentos. Hay bacteriólogos que trabajan en la industria de los cosméticos, de los lácteos, control de calidad también de los productos alimenticios. Eh, y otro campo también muy ahorita común entre nosotros es la industria farmacéutica, que es en el sector en el que yo me desempeño, que básicamente es la investigación con medicamentos. Entonces, dado ese perfil como diverso de la bacteriología, vemos materias como bioquímica, bacteriología, micología, que es el estudio de los hongos, virología, que es el estudio de los virus, vemos hematología, que es todo el componente del análisis de sangre, vemos todo lo que son cultivos bacterianos. Entonces, básicamente ese es como el pensum central de bacteriología. Wow, es una carrera bastante chévere y abarca varios temas, ¿no? No solo abarca Sí, ajá. la bacteriología. Otra cosa que te voy a preguntar, eh, digamos, después de que tú saliste de la universidad, ¿te fue sencillo conseguir trabajo? Y si la universidad en la que tú estudiaste influyó en tu trabajo o influye actualmente. Bueno, digamos que en general el área de la salud en Colombia es un área que no es bien paga en general, ni para los médicos, ni para los enfermeros, odontólogos, bacteriólogos en general. Digamos que los salarios son bastante bajos en comparación a toda la inversión. Si de pronto una persona estudia en una universidad pública, realmente no compensa la inversión de dinero, de tiempo y de esfuerzo cuando tú sales a la vida laboral. Por eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de escoger la carrera que vas a estudiar y también a la hora de escoger la universidad. Digamos que yo soy partidaria, sobre todo aquí en Colombia, que si tú puedes estudiar en la universidad pública, lo intentes y lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque la inversión es relativamente baja
y tú puedes llegar a salir y conseguir un empleo y no estás endeudado, por ejemplo, con el ICETEX. Hay personas que se endeudan con el ICETEX y salen a buscar trabajo y uno, no encuentran trabajo, o dos, los salarios son muy bajos y apenas tienes dinero para pagar la cuota del ICETEX. Así que es muy importante como apuntar a la universidad pues pública. Definitivamente creo que el profesional lo haces tú mismo, ¿no? Sin importar si saliste de la pública o de la privada, pero si tienes el chance de estudiar por un menor precio, es importante que lo puedas hacer. En 10º semestre yo hice las prácticas en una compañía farmacéutica. Las universidades por lo general hacen convenios con la parte productiva, con las empresas, ¿no? Y hice las prácticas en esa compañía farmacéutica y digamos que allí aprendí como el otro enfoque que tiene la bacteriología en la investigación de medicamentos. Inmediatamente no me enganché en el sector farmacéutico, pero a los 2 años ya conseguí trabajo en este sector y desde el 2015 trabajo en este sector farmacéutico. Entonces, digamos que la experiencia que me dio la universidad, la oportunidad, sí me abrió puertas para que yo pudiera, digamos, empezar a desempeñarme en este campo. Así que sí fue algo en el que definitivamente influyó la universidad. Wow, algo que tú recalcabas y es verdad, y es que el sector salud en Colombia, sea lo que sea lo que uno haga, como tú bien dijiste, es muy menospreciado. Y bueno, pues la pregunta se responde por sí sola. Aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica pasa eso, que los sectores importantes como el de la salud se menosprecia y se rebaja porque bueno, se debe a diversas cosas. Primero, a los que también mandan el país y también, no sé, a otras personas o otros externos que dificultan este proceso. ¿Tú qué piensas? Bueno, digamos particularmente en bacteriología, que creo que ha influido en los salarios bajos que nos ofrecen cuando salimos a trabajar, por ejemplo, en un hospital. Y es que años atrás, cuando no había tanta automatización en los laboratorios clínicos, en un laboratorio clínico podrían estar perfectamente 7, 8 bacteriólogas. Pero con la tecnificación de todo lo del laboratorio clínico, ahora los bacteriólogos nos han reemplazado por las máquinas. Entonces ahora tú vas a un laboratorio clínico y hay unas máquinas enormes donde tú simplemente metes el tubito de sangre y el equipo hace todo el procedimiento. Y las bacteriólogas, digamos que han sido como relegadas de su trabajo a causa de la tecnología. Entonces, digamos que la dinámica laboral se rige por la oferta y la demanda. Quiere decir que entre más oferta de profesionales haya en un campo, o sea, más personas haciendo fila por conseguir un trabajo, los salarios bajan. Mientras que si la oferta de profesionales en determinada área es escasa, los salarios son mejores. Entonces, definitivamente creo que las universidades deberían evaluar con el sector productivo, digamos, del país, qué carreras de verdad necesita el país y cuáles carreras deberían o suspender las admisiones a los programas o crear otras herramientas para que los profesionales puedan incursionar en el campo laboral. Otro problema, digamos, con el área de la salud es la forma en que se contratan a los profesionales. Entonces, a nosotros nos contratan por prestación de servicios. Quiere decir que nosotros no tenemos derecho a unas vacaciones, a una prima, a unas estancias, sino simplemente al salario mensual que viene calculado por las horas que tú trabajas. Wow. Entonces, definitivamente sí se necesita una legislación donde se promueva que los profesionales de la salud, dada la responsabilidad que tienen de su tarea y de la importancia que tiene su labor, pues puedan tener un mejor sistema de contratación laboral. Ok, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, ¿crees que es importante o has pensado tú la idea de hacer, digamos, una maestría, un MBA o una especialización? Bueno, Samuel, digamos que yo estoy en un sector donde se valora muchísimo es la experiencia. Entonces, ese es otro punto que quería como dar a conocer o a resaltar, y es que definitivamente el profesional se forma cuando termina la universidad y empieza a trabajar.
porque empiezas a trabajar en cosas que jamás estudiaste, o sea, que no tenías conocimiento, pero vas aprendiendo en el camino. Entonces la experiencia en el sector laboral es muy, muy valorada. Y digamos en el sector donde estoy, valoran la experiencia y sobre todo el nivel de inglés. Entonces, ¿yo qué diría? Si tú tienes la posibilidad de estudiar inglés, en lugar de hacer una maestría, es mejor que estudies inglés. Porque muchas veces el tener un posgrado no te hace que tú tengas un mejor salario. Muchas veces te pagan igual que el que no tiene un posgrado. Y segundo, tampoco te garantiza que tú puedas tener un ascenso en la compañía. Pero Claro, sí es un valor fundamental que tú sepas inglés, porque ahorita todo gira alrededor de la globalización y el inglés es ya no es un valor agregado, sino que es algo que realmente están exigiendo las empresas. claro. Me respondiste a la pregunta que iba a hacer de la importancia de estudiar un idioma o estudiar inglés, ya que eso está intrínsecamente y no debería ser una obligación, la verdad, sino ya debería ser inculcado, digamos, desde los colegios mismos, porque desde la universidad a veces es mucho más difícil, ya que la carga de trabajo Ujú. y todo eso influye y uno no tiene tiempo ni para estudiar ni para tampoco descansar. Entonces, otra cosa que también iba a preguntarte, con base a lo que dijiste, es que si tuvieras la posibilidad de salir del país por mejores oportunidades, ¿lo harías? Bueno, amo mucho mi país. Realmente disfruto cuando salgo de vacaciones y puedo ir a otro país, pero siento que aquí en el país todavía hay oportunidades y creo que hay formas también como de progresar y de aportar. Entonces, eso es lo que está pasando lamentablemente con muchos profesionales y es que salen por estudio, por mejores oportunidades y es entendible, migran a otro país, pero entonces, ¿qué está pasando con Colombia? Estamos dejando nuestra tierra, estamos dejando proyectos que podríamos hacer aquí, así que por ahora creo que puedo seguir aportando aquí desde Colombia. Wow, es muy difícil que una persona piense aquí, piense así de acá, porque la mayoría de las personas, me incluyo, quisiéramos salir del país por mejores oportunidades, pero muchas veces también no entendemos que también podemos trabajar para mejorar el país, como tú lo recalcabas, desde la bacteriología. Y Entonces, por, y por ejemplo, Samuel, ¿qué pasa con los profesionales que han estudiado en la universidad pública? Básicamente, el gobierno, pagado por nuestros impuestos como colombianos, permitieron que esos profesionales pudieran estudiar aquí un pregrado, un posgrado. Entonces, estamos estudiando en la universidad pública y nos estamos yendo a otro país a explorar o a explotar nuestros conocimientos en otro lugar. Entonces, creo que también es un mito y a veces no es tan real que afuera tenemos tantas oportunidades. Creo que las oportunidades las forjamos también nosotros y aquí en Colombia hay forma de hacerlo. ok, bueno, te voy a hacer dos preguntas con base a lo que tú dijiste. Una es sobre el emprendimiento personal, y pues comencemos con eso, obviamente. ¿Tú qué piensas sobre eso, sobre el emprendimiento personal? ¿Si lo ejercerías? Y, y si tuvieras el plan, ¿cómo lo harías desde la bacteriología? Bueno, desde la bacteriología, es más, creo que el emprender debería ser un proyecto que deberíamos hacer todos independientemente de la profesión que tengamos. Entonces, creo de repente que desde la bacteriología ahorita no tengo algún emprendimiento, pero sí en mi vida personal, adicional a mi trabajo, tengo un emprendimiento que no tiene nada que ver con la bacteriología, pero que sí es otra forma de, digamos, de generar empleo y de generar un beneficio económico. Entonces sí creo que el profesional no debería solamente conformarse con su trabajo, porque un día pues te despiden y ya no tienes ni siquiera para solventar tus necesidades básicas y debería ser siempre una opción de vida. Ok, otra pregunta que te iba a hacer más actual, pues como ya sabemos muy bien que estamos en casa por la pandemia del coronavirus, ¿tú tienes teletrabajo? ¿Y cómo lo ejerces si lo tienes? Sí, bueno, mi trabajo básicamente es, nosotros tenemos algunas investigaciones con medicamentos que desarrollamos en algunos hospitales a nivel nacional. Entonces, mi trabajo básicamente es hacer auditoría de esas investigaciones para verificar que eh,
digamos, los médicos están desarrollando la investigación conforme está escrita en el protocolo y en el acuerdo que se hizo con el hospital. Entonces, mi trabajo en general, yo tengo que viajar mucho a diferentes ciudades aquí en Colombia y tengo que ir a evaluar las historias clínicas y demás. Dada la pandemia, pues que no tenemos aeropuerto, he tenido que hacer ese tipo de seguimiento pues vía telefónica y vía remota a los hospitales. Entonces, sí lo estoy haciendo, cumpliendo el horario de trabajo normal de 7:30 a 5, trabajando con el computador que nos proporcionó la compañía. Y pues digamos que sí ha sido una herramienta bastante útil, pues las telecomunicaciones y el internet para poder seguir trabajando. También otra pregunta que va al trabajo y es la última que vamos a hacer del trabajo, es con el salario que tú ganas actualmente, ¿vives bien? Y si necesitas otro trabajo para complementarte. No, actualmente solamente, pues además del emprendimiento que genera ingresos que son pues bastante pequeños, con el salario que tengo actualmente puedo solventar mis necesidades y siento que en comparación a otros sectores, digamos, de la bacteriología, me siento mejor remunerada que si trabajara, por ejemplo, en un hospital. Definitivamente nosotros los bacteriólogos y en general el área de la salud sí está buscando maneras de ejercer su profesión en otros campos y en otras áreas que no son la hospitalaria. Ok, listo. Ya para terminar, vamos con el bloque de las preguntas reflexivas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y es que si tuvieras la posibilidad de volver en el tiempo, de volver tú eh, a los 17 años a volver a elegir una carrera, ¿elegirías bacteriología o elegirías otra carrera como estudiante? Bueno, la verdad es que yo cometí, creo que un error, y es que, bueno, yo quería estudiar medicina. Entonces, medicina aquí en Colombia es bastante caro, muy caro, y la única manera para poder estudiar medicina es estudiar en la Universidad Nacional si tú no tienes dinero. Para ese tiempo no pasé el examen de la Universidad Nacional, entonces empecé bacteriología, digamos que como plan B, mientras pasaba el examen de admisión a la Universidad Nacional. Pero eso jamás sucedió y siguieron los semestres y siguieron los semestres en bacteriología hasta que finalmente me gradué. Entonces jamás, digamos que investigué a ciencia cierta qué era bacteriología, los campos de ejercicio de la profesión, jamás investigué el salario, jamás investigué las oportunidades laborales, sino que al final cuando me gradué me enfrenté a la realidad de que era una profesión, digamos que muy bonita, porque cuando tú la estudias es bastante bonita, pero que en la vida real, pues el panorama laboral es bastante complejo. Entonces, digamos que como reflexión sí es, y creo que este blog aporta mucho a esa intención, y es que los jóvenes tomen decisiones informadas. No solamente el hecho de, a veces dicen, no, es que soy muy bueno en matemáticas en el colegio, entonces por eso voy a estudiar una ingeniería. Entonces yo les digo a los profesionales, a los jóvenes que tú no sales de ingeniero a hacer fraccionarios ni a hacer ecuaciones matemáticas. La aplicabilidad de las profesiones va mucho más allá del campo teórico. Entonces, que me gusta la biología y me gusta la química, entonces por eso voy a estudiar medicina. O sea, tiene que ir más allá la decisión de eso. Lo ideal es que tú busques un profesional que ya se haya graduado, que esté trabajando y en realidad preguntes por todas estas cosas que Samuel me está preguntando hoy para que tú, pues los jóvenes puedan tomar una decisión informada y más allá de las emociones y de pronto de algo ideal, una decisión basada en hechos reales. Muy bien, así como lo dice Estefanía, algo que yo quisiera recalcar es que algo que existe que se llama propósito de vida va ligado con el Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? El Ikigai tiene 4 cosas. Vocación, en lo que uno debe trabajar o, bueno, en lo que uno necesita trabajar para vivir bien. El gusto, lo que uno le gusta hacer. El talento, en lo que uno es bueno y lo que uno tiene que ofrecerle al mundo. Yo creo que eso es bastante importante y resume muchos puntos y muchas informaciones que podemos buscar en internet.
y que muchas veces no nos dan esa información que queremos cuando buscamos una carrera profesional para estudiar. Entonces, eso es muy importante, la verdad, porque si uno se pone a pensar, es verdad. Yo soy músico, yo quisiera vivir de la música siempre, pero muchas veces se necesita mucho talento, mucho esfuerzo y mucha suerte. Y creo que no me ha pasado a mí, nos pasa a todo el mundo, porque a cada uno les gusta algo y quisiera dedicarse toda la vida a eso, pero cuando uno ve la realidad, uno ve que eso no es bien pagado por el mundo, de que hay muy pocas oportunidades y de que uno Ujú. puede vivir contento con eso, pero al final puede morirse de hambre o puede vivir en miseria, la verdad. Entonces lo que tú recalcabas es algo muy cierto y muy valioso. Y ya para terminar, voy a hacer la última pregunta. ¿Cuál es tu propósito de vida? Bueno, desde que estaba buscando qué estudiar, siempre como que mi deseo era poder ayudar a otras personas. Entonces, bueno, cuando pequeña, cuando tenía 6 años, fui diagnosticada con cáncer en la sangre, se llama, una patología que se llama leucemia linfocítica aguda. Y pasé 3 años de mi infancia en un hospital, sometida a quimioterapia, sometida a tratamiento médico. Entonces todo el tiempo pues veía a los médicos, a las enfermeras ayudándome y estando conmigo. Entonces creo que eso influyó mucho como en la decisión de trabajar en el sector salud, porque en parte admiraba y reconocía el trabajo que esas personas habían hecho por mí. Entonces, mi propósito siempre fue poder aportar a la salud de otras personas. Entonces, eh, por eso el campo de la salud siempre fue mi primera opción. Y como bacterióloga y actualmente con el trabajo que hago, puedo ver cómo los pacientes son beneficiados a través del trabajo que hacemos todos, no solamente yo, sino todo el equipo de trabajo pues, de mi compañía y del sector en el que trabajamos. Entonces, siento que desde lo que hago, sigo aportando y sigo aportando al propósito que desde siempre me planteé. Lo que pasa es que inicialmente yo quería ser médica, pero pues la vida, las circunstancias, Dios tenía otro plan para mi vida, pero al final, sin importar el camino que haya tomado, llegué al punto donde quería llegar. Bueno, y bueno, se me acabaron las preguntas, creo que me respondiste todas. Así que muchas gracias, Estefanía, por tu tiempo, por tu amabilidad y tu colaboración. Y también no solo me ayudaste a mí a entender un poquito más este campo tan chévere que es la bacteriología, sino a muchos jóvenes que estamos un poco dispersos en el camino de encontrar esa carrera o esas cosas que nos van a definir el resto de nuestra vida. Así que muchas gracias y bueno, no olviden también suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos para que también vean la importancia de averiguar y de estudiar una carrera profesional y de que sigan en el proceso de aprender. Así que muchas gracias, Estefanía. Hasta luego. Super Samuel, muchas gracias, que estés muy bien. Chao.